sobre el tema, obviamente hablando de un PDF para poder explicarlo, pero hace ratito me puse a buscar un poquito más porque, como les digo, la información mía no sé en qué memoria la tengo, no sé dónde la dejé, de hecho lo estaba buscando. Ahora con la mudanza, pues por ahí se perdió. Este, y, y tomé este video porque se me hace que está muy bien explicado, ¿no? Explica, pues, qué es ese sistema, en qué consiste, y de aquí vamos a ver lo que son, pues, el método de los operadores, que es también para la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales. Cabe mencionar que va a ser muy repetitivo de cierta manera hablar de los métodos, puesto que también aplican los que vimos de primer orden en esos sistemas, porque siguen siendo de primer orden y lineales. ¿Ok? Nada más ahí como advertencia para que me digan, profe, ya lo vimos. Sí, ya lo vimos, pero va a ser en un sistema. La diferencia es que, pues se aplica en esto, ¿no? Pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Saben lo que es un sistema? A ver, coronel virgen, ¿qué es un sistema? Um, en ecuaciones, Ajá. no sé, como quizás un método numérico o algo así que nos ayuda a resolver algo. No, a ver, ¿qué se les ocurre? De hecho, no va muy separado del concepto. Que si quieres, apégate al concepto de lo que es un sistema. Un conjunto de operaciones o funciones. Exactamente, es un conjunto de operaciones, ¿ok? Y de ecuaciones. Eso sería un sistema. Por ahí lo buscó, ¿no? No, profe. No, digo, ¿verdad? Entonces, ahí les va. Me dicen si se escucha, ¿ok? A lo mejor aparece por ahí un comercial o algo. Si quieres ahorrar tiempo y mejorar tus ensayos, asegúrate de hacerlo con Grammarly Chrome. Grammarly es un asistente de ¿Se escucha? en línea, todo en uno que te ayuda a escribir mejor. Al mismo tiempo que aumenta tu productividad y te ayuda como un a... eco, profe. Un nuevo curso, el curso de Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. En primer lugar, los requisitos para entender este curso son los siguientes. Saber resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, cuando tenemos una sola ecuación con una función desconocida que depende de una variable. Esas ecuaciones, bueno, las más importantes que ustedes deben saber resolver, pues son las lineales y las de coeficientes constantes. También, por supuesto, deben saber integrar, derivar y saber álgebra elemental, que bueno, esto es un requisito para el propio curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero de todas maneras quise especificarlo aquí. Y tenemos aquí otro requisito, que es saber un poco de álgebra lineal, al menos lo que tiene que ver con operaciones con matrices y vectores, es decir, saber multiplicar una matriz por un vector, saber sumar matrices, cosas así. Y saber resolver sistemas de ecuaciones lineales, al menos los sistemas 2×2 y 3×3, saber resolverlos cuando tienen una solución única, cuando no tienen solución, cuando tienen infinitas soluciones. Bueno, si tienen alguna duda sobre alguno de estos cursos, les voy a dejar en la descripción los enlaces a cada uno de estos cursos que tengo en mi canal, para que así puedan ustedes repasar estos temas. De cualquier manera, a lo largo del curso iremos repasando también un poquito las cosas que vayamos necesitando para entender el tema que estemos viendo sobre sistemas de ecuaciones. Lo que me suelen preguntar mucho en qué libros me baso para los ejercicios que voy subiendo, voy a dejarles aquí los libros que voy a utilizar para este curso. Voy a utilizar el de ecuaciones diferenciales de Daniel Marcus y el de ecuaciones diferenciales de Edwards y Penny,
Que estos son los libros también en los que basé el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Son libros que a mí personalmente me gustan bastante, aunque el primer libro me parece que ya no lo publican, es algo difícil de conseguir, aunque es una lástima porque es un libro bastante bueno y muy sencillo de entender. Pero el segundo libro también está bastante bien, es un libro muy completo y también tiene muchos ejemplos y bueno, pues también es muy fácil de entenderlo. De cualquier manera, libros sobre ecuaciones diferenciales existen muchísimos y pues casi cualquier libro que consigan les puede servir para resolver ejercicios, para entender este tema, etcétera. Así que tampoco tiene por qué ser específicamente estos dos libros los que tienen que buscar. Cualquier libro que encuentren, casi con cualquiera pueden entender estos temas. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en el tema y lo primero que hay que ver pues es qué es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Para entender lo que es un sistema, vamos primero a repasar un poquito un concepto sobre ecuaciones ¿Sí se escucha diferenciales bien? ordinarias, que es el que tiene que ver con las variables que utilizamos en la ecuación. Por ejemplo, en esta ecuación diferencial de aquí aparecen dos variables que son la x y la y, pero representan diferentes cosas. Aquí la y representa una función desconocida. Esa función desconocida depende a su vez de una variable, la cual es la x. Es decir, y es una función que depende de x. No la conocemos y es la que estamos buscando que satisfaga esta ecuación diferencial. Es decir, estamos buscando una función tal que cuando nosotros la derivemos y luego le restemos 3x multiplicado por esa propia función, el resultado sea igual a 2x. Eso es lo que estamos buscando en esta ecuación diferencial. Bueno, para dejar claro que la función y depende de x, también lo podemos escribir así. Ponemos que y pues depende aquí de x. X se pone entre paréntesis para indicar que esa es la variable de la que depende y. Esta es una notación que fue la primera que utilizamos en el curso de ecuaciones diferenciales, pero también podemos escribir las derivadas con esta otra notación, con la comilla, entendiendo aquí que la derivada se está realizando, por supuesto, respecto de x. Eso se entiende porque aquí en la propia ecuación vemos que aparece también la x. Bueno, otra forma en la que representamos la función desconocida y la variable independiente es de esta manera. En esta ecuación diferencial, ahora la función desconocida pasa a ser la x, es decir, la x ya no es la variable independiente, sino que ahora es la función, mientras que la variable independiente ahora es la t. Es decir, tenemos una función desconocida que es x, que depende de una variable que es t, y en este caso también lo podemos escribir así, x depende de t. ¿Cómo sabemos que x es la función desconocida? Bueno, eso lo sabemos porque es aquí en la derivada en la cual, bueno, pues está derivando la función, no se puede estar derivando la variable. La variable que nosotros veamos que lleve la derivada, o sea, la letra que veamos que lleve la derivada, es la que representa la función. Aquí arriba era la y aquí abajo es la x, la que se está derivando. Por eso sabemos que la x es la función. Bueno, esta ecuación también la podríamos haber representado con comilla. Y también, por ejemplo, tenemos pues ecuaciones de órdenes superiores, como esta de aquí. Aquí tenemos ahora la segunda derivada. Y realmente aparece una letra que es la x, no aparece ninguna otra. Entonces, en una ecuación así puede quedar la duda de cuál es la variable independiente. Pero bueno, nosotros vamos a sobreentender en el caso en el que no aparezca la variable independiente que se trata de la variable t, como ya vimos en el curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, en este caso también tenemos una función desconocida que es la x, la cual depende de t, y entonces también estamos buscando x de t. Bueno, todo esto es lo que sabemos de ecuaciones diferenciales respecto a lo que significa una ecuación diferencial. Y ahora con esto en mente podemos ya ver qué es un sistema de ecuaciones diferenciales. En un sistema lo que tenemos ya no es una función desconocida, sino que tenemos más de una. Es decir, tenemos dos o más funciones desconocidas y las vamos a representar como x de t, y de t y z de t. Es decir, nuestras funciones desconocidas van a ser x, y y z y van a depender de una variable, una misma variable, las tres funciones, que es t. Entonces, la variable independiente siempre va a ser t, a menos que en algún caso se indique lo contrario.
También las funciones desconocidas pueden representarse como x1, x2, x3, que es una notación más útil, por ejemplo, si tenemos 5 funciones desconocidas, en lugar de tener que escribir 5 letras distintas aquí, simplemente podemos poner x1, x2, x3, x4 y x5. Eso sirve para escribir sistemas en general. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un sistema de ecuaciones diferenciales se ve de esta manera. Tenemos, por ejemplo, aquí dos funciones desconocidas que son la x y la y tenemos dos ecuaciones que relacionan esas funciones desconocidas. Vemos que en las ecuaciones en ningún lado aparece la t. Por eso es que es importante desde aquí aclarar que si no aparece la variable independiente, siempre es t. O sea, aunque no aparezca aquí ninguna t, nosotros sabemos que x y y son funciones que dependen de t. También aparece esta llave de aquí. Esta llave lo único que nos dice, nos deja claro que esto de aquí es un solo problema. Es decir, no es que tengamos dos ecuaciones por separado y que tengamos que resolver cada una por separado, sino que las dos ecuaciones van juntas. Estamos buscando dos funciones x y y que satisfagan a la vez la primera ecuación y a la vez la segunda ecuación. Eso lo dejamos claro con la llave. Entonces, como tenemos dos ecuaciones y dos funciones desconocidas, decimos que este es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de 2 por 2. Dos ecuaciones con dos funciones desconocidas. También podemos tener tres funciones desconocidas, como en este caso. Aquí aparece la x, la y y la z. Vemos que en una de las ecuaciones, bueno, en estas dos ecuaciones sí aparece también la t, aunque si no apareciera ya sabemos que son funciones que dependen de t. Entonces, en este caso es un sistema 3 por 3 porque son tres ecuaciones con tres funciones desconocidas. También podemos tener sistemas de 4 por 4, de 5 por 5, etcétera. Y no siempre se tiene por qué tener la misma cantidad de ecuaciones que de funciones desconocidas. Podemos tener sistemas, por ejemplo, de 2 por 4 o de 5 por 3, etcétera. Aunque esos son casos más generales y algunas veces podría no haber solución, algunas veces podría haber muchas más soluciones y sería un poco difícil encontrarlas todas, pero por supuesto podemos tener ese tipo de sistemas. Sin embargo, en este curso vamos a centrarnos más en sistemas en los cuales tenemos la misma cantidad de ecuaciones que de funciones desconocidas, porque esos son los sistemas que más aparecen en las aplicaciones. Entonces es más importante dominar ese tipo de sistemas. Bueno, vamos a definir ahora lo que es el orden de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. El orden va a ser igual al orden de la mayor derivada que aparezca en el sistema. Es decir, para el sistema que vimos, el de 3 por 3, vemos que en la primera ecuación aparece una derivada de segundo orden y una derivada de primer orden. Nosotros vamos a fijarnos en la mayor de las derivadas que aparezca. Entonces tenemos que la mayor es la de segundo orden. Con una de las funciones que tenga una derivada de segundo orden, ya vamos a tener que la ecuación en cuestión es de segundo orden. La segunda ecuación también es de segundo orden, aquí vemos. Y la tercera ecuación vemos que es de primer orden, porque solamente aparecen derivadas de primer orden, o sea, primeras derivadas. Bueno, nosotros vamos a fijarnos en el orden de la mayor derivada que aparezca en todo el sistema. Es decir, independientemente de que en la tercera ecuación no haya una derivada de segundo orden, como ya hay en una ecuación una derivada de segundo orden, el sistema completo es de orden 2. A nosotros nos interesa el orden de la mayor de las derivadas de todo el sistema. Es decir, si aquí, por ejemplo, no hubiera una derivada de segundo orden, con el simple hecho de que aquí sí la hay, ya el sistema es de orden 2. Para el sistema 2 por 2 que vimos al principio, bueno, pues tenemos que las únicas derivadas que aparecen en ambas ecuaciones son de orden 1, por lo tanto el sistema es de orden 1. En el siguiente video vamos a ver qué es un sistema de ecuaciones diferenciales lineal, no lineal, homogéneo y no homogéneo. Se definen de manera similar a las que vimos en el curso de ecuaciones diferenciales. Así que bueno, los invito a que vean el siguiente video para que entiendan estos conceptos. Si te gustó este video, apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal y comparte mis videos. Y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes dejarla en los comentarios.
If you shop on Amazon, you should use this tool. It's a browser extension that automatically compares. Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a ver qué son los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, no lineales, homogéneos y no homogéneos. Para empezar vamos a ver sistemas lineales y para esto primero hay que recordar la definición de una ecuación diferencial lineal. Podemos decir que una ecuación diferencial lineal es aquella en la cual la función desconocida y sus derivadas tienen todas exponente 1, no se multiplican entre sí, ni están adentro de otras funciones. Esta no es una definición rigurosa, pero nos da una idea de lo que es una ecuación diferencial lineal. Con ejemplos nos va a quedar más claro cómo distinguir entre una ecuación diferencial que es lineal y una que no lo es. Por ejemplo, esta ecuación diferencial de aquí, primero identificamos que la función desconocida en este caso es la x, la cual depende de t. Entonces, la función desconocida y sus derivadas deben tener exponente 1. Vemos que aquí aparece la función desconocida, tiene exponente 1, porque bueno, no tiene ningún exponente, es como si tuviera un exponente 1. También la derivada y la segunda derivada tienen exponente 1. También nos dice que no se deben multiplicar entre sí, y vemos aquí que la x no está multiplicando a ninguna otra función de x ni a ninguna derivada, sino que está multiplicada simplemente por 4t al cuadrado. No nos importa en este momento la t, cómo se comporte aquí, no nos importa si tiene un exponente o si está dentro de otra función o si está multiplicando a x o a x' o a la segunda derivada. Eso no interesa. Lo que interesa para una ecuación diferencial lineal es únicamente cómo aparece tanto la función como sus derivadas. Y vemos que no se está multiplicando la función por ninguna derivada, ni las derivadas se multiplican entre sí. Y también vemos que no están adentro de ninguna otra función. Por lo tanto, podemos concluir que esta es una ecuación lineal. Bueno, vamos a ver cómo es una ecuación que no es lineal y nos va a quedar más claro esta idea. Por ejemplo, esta ecuación de aquí. De nuevo, la función desconocida es la x, porque es la que lleva las derivadas. Y vemos que aquí aparece al cuadrado. Por lo tanto, ya no se cumple la primera condición de que tanto la función como sus derivadas deben tener exponente 1, ya que aquí esta x tiene exponente 2. Eso hace que la ecuación no sea lineal. También si, por ejemplo, alguna de las derivadas tiene algún exponente, como en este caso, la primera derivada de x está elevada al cubo, bueno, pues esta ecuación tampoco es lineal. La otra condición de que no deben multiplicarse entre sí, vemos que aquí no se cumple porque se está multiplicando la x por una de sus derivadas, por lo tanto no es lineal. También podemos tener el caso en el que tenemos la segunda derivada multiplicada por la primera derivada de la función, entonces tampoco es lineal porque no se deben multiplicar entre sí ni la x con sus derivadas ni las derivadas entre ellas. Y finalmente, la condición de que no estén dentro de otra función, podemos verla por ejemplo aquí. La función desconocida es la x y vemos que aquí aparece el seno de x, es decir, la función x está adentro de la función seno. Por lo tanto, esta ecuación no es lineal porque la función desconocida no puede estar adentro de otra función, que en este caso es seno. Otro ejemplo es esta de aquí. La derivada de x se encuentra dentro de otra función, en este caso el logaritmo. Por lo tanto, no es lineal. Entonces, con todos estos ejemplos queda claro cuando una ecuación no es lineal y las condiciones que debe cumplir para que sí sea lineal. Ahora vamos a definir lo que es un sistema de ecuaciones lineales. Es muy sencilla la definición. Un sistema de ecuaciones diferenciales es lineal si cada ecuación del sistema es lineal. Por ejemplo, este sistema de aquí es un sistema de dos ecuaciones y se trata de un sistema lineal porque al ver la primera ecuación vemos que las funciones desconocidas son x y y en este caso. Entonces aquí aparecen sus derivadas, tienen exponente 1, no se están multiplicando entre sí y no están adentro de otras funciones. Por lo tanto, la primera ecuación es lineal. Pero también hay que ver que la segunda lo sea. Y de nuevo vemos que tanto las funciones desconocidas como sus derivadas tienen exponente 1, no se multiplican entre sí, ni están adentro de otra función. Por lo tanto, las dos ecuaciones son lineales, así que esto es un sistema lineal.
Otro ejemplo es este de aquí. Vemos de nuevo que las funciones desconocidas son x y y. Aparecen aquí con exponente 1. No se multiplican entre sí, no están adentro de otra función. Por lo tanto, es un sistema lineal. Fíjense que en los sistemas no importa cómo aparezca la t. Por ejemplo, aquí la t no tiene exponente 1, sino que tiene exponente 3, pero eso no influye en que el sistema sea o no sea lineal. Para ver si un sistema es lineal, únicamente nos interesa ver las funciones desconocidas, no la variable de esas funciones. Y recuerden que t es la variable de las funciones, mientras que las funciones son x y y. Entonces aquí lo mismo, vemos que t se encuentra dentro de otra función, que es el seno, pero eso no influye en que el sistema sea lineal o no lo sea. Ahora aquí un ejemplo de un sistema que no es lineal. Fíjense que la primera ecuación sí es lineal porque la derivada tanto de x como de y tienen exponente 1, no están adentro de otras funciones, ni se están multiplicando entre ellas, pero la segunda ecuación no es lineal porque la función desconocida x no tiene exponente 1, sino que tiene exponente 3. Esto hace que este sistema no sea lineal. Así que decimos que es un sistema no lineal. Bueno, otro ejemplo, este sistema de aquí. Aquí vemos que la segunda ecuación sí es lineal porque tanto la y como la derivada de x tienen exponente 1, no están dentro de otras funciones, no se multiplican entre sí. Pero la primera ecuación no es lineal porque aquí tenemos la multiplicación de las dos funciones desconocidas, la x con la derivada de y. Entonces no se pueden multiplicar entre sí. Recuerden que esa es una de las condiciones para que una ecuación sea lineal. Así que esta ecuación no es lineal y aunque la segunda sí sea lineal, con que una ecuación no sea lineal, ya decimos que el sistema es no lineal, como en este caso de acá también, que teníamos una ecuación que sí era lineal, pero la otra ecuación no era lineal, por lo tanto, el sistema no es lineal. Otro ejemplo, esta ecuación de aquí, vemos que las funciones desconocidas son x y y, pero la y se encuentra dentro de otra función, que es el seno, y aquí la x se encuentra dentro de otra función, que es la exponencial. Por lo tanto, no es lineal, porque las funciones desconocidas no pueden estar adentro de otras funciones, como en este caso el seno y la exponencial. Ahora vamos a ver qué es un sistema homogéneo y un sistema no homogéneo. Para eso vamos a recordar que una ecuación diferencial es homogénea, una ecuación diferencial lineal es homogénea, si cada término de la ecuación contiene a la función desconocida. Por ejemplo, esta ecuación de aquí. Es una ecuación que consta de 3 términos. Este término. Grammarly es un asistente digital de escritura todo en uno que potencializará tu productividad y te ayudará a ahorrar tiempo aún en este Término, este otro término y este otro término. En cada término debe aparecer la función desconocida y vemos que en este caso es así, porque la x es la función desconocida, aparece aquí en el primer término con su segunda derivada, en el segundo término también aparece con su primer derivada y aquí en este término aparece ella como tal. Entonces es una ecuación homogénea. Las ecuaciones homogéneas podemos escribirlas también de esta manera. Si ponemos todos los términos que tienen a la función desconocida del mismo lado de la ecuación, en este caso el lado izquierdo, nos queda entonces una ecuación igual a 0. Y fíjense que aquí todos los términos tienen a la función desconocida. Una ecuación que no es homogénea se ve como esta de aquí. Si nos fijamos aquí hay 4 términos, este de aquí y el que está del otro lado del signo igual. La condición para que sea homogénea es que cada término contenga la función desconocida, que en este caso es la x. El primer término sí contiene a la x, pero el segundo término, que es menos t al cuadrado, no contiene a la x. Eso hace que ya la ecuación no sea homogénea. Una ecuación no homogénea se suele escribir colocando todos los términos que contienen a la función desconocida en el lado izquierdo y los términos que no contienen a la función desconocida en el lado derecho. Entonces queda la ecuación escrita de esta forma. Bueno, ahora sí, ya que hemos repasado este concepto para una ecuación, vamos a ver cómo es un sistema homogéneo. Un sistema de ecuaciones diferenciales lineales es homogéneo si cada ecuación del sistema es homogénea. Por ejemplo, este sistema de aquí
vemos que cada término de cada ecuación contiene a alguna de las funciones desconocidas. Por ejemplo, aquí aparece la x, aquí la y, y así vemos que en cada término aparece o la x o la y. Por lo tanto, se trata de un sistema homogéneo. Este sistema de aquí también es homogéneo porque vemos que el primer término contiene a la x, el siguiente término contiene a la y, el siguiente término a la x, y acá abajo ocurre igual. Tenemos que este contiene a y, este contiene a x y este contiene a y. O sea, cada término del sistema contiene a alguna de las funciones desconocidas. Por lo tanto, es un sistema homogéneo. Este de aquí es un sistema no homogéneo. Fíjense que la segunda ecuación sí que es homogénea porque cada término del sistema contiene o bien a x o bien a y. En el caso del 0, bueno, en ese caso no cuenta, o podemos pensar como si esto fuera 0x y entonces ya contiene a la función desconocida. Pero la primera ecuación vemos que no es homogénea porque aquí aparece la x y aquí la y, pero este otro término que es el 4 no contiene ninguna función desconocida. Por lo tanto, decimos que este es un sistema no homogéneo. Fíjense que aunque la segunda ecuación sí es homogénea, ya con el simple hecho de que la primera no lo sea, eso hace que todo el sistema sea no homogéneo. Es decir, si una de las ecuaciones del sistema no es homogénea, ya todo el sistema deja de ser homogéneo. Otro ejemplo es este sistema de aquí. Vemos que aquí aparece la función x, aquí la y, pero aquí no aparece ninguna función desconocida en el término 2t cuadrada. Por lo tanto, la primera ecuación no es homogénea, así que el sistema es no homogéneo. De hecho, en este caso, tampoco la segunda ecuación es homogénea, pero independientemente de que fuera o no fuera homogénea la segunda ecuación, ya con el simple hecho de que la primera no es homogénea, eso hace que todo el sistema sea no homogéneo. Ahora los invito a que ustedes resuelvan el siguiente ejercicio. Deben indicar si cada uno de estos sistemas es o bien lineal homogéneo o lineal. Bueno, ahí se dieron una idea, ¿no? De lo que trata el tema. Si se dan cuenta, pues hay muchas cosas que aplican que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, ¿qué me podrían ver que ya vimos de eso que acaban de ver ahorita? Que aparecen las derivadas. Ajá, ¿qué más? El tipo de orden de la ecuación. Sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? El orden, la linealidad también, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que yo les menciono, que es muy parecido. La diferencia es que estamos hablando de un sistema donde las ecuaciones tienen que ser similares unas a las otras en características. ¿Ok? ¿Sí queda esa parte clara? Me dice si se ve la pantalla, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con lo que les mencionaba de la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales con coeficiente constante mediante el método de los operadores. ¿Ok? Bien, continúo. Dice, el tema abarca el estudio, bueno, voy a iniciar. En esta sección aprenderemos a resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. A estos sistemas los llamaremos sistemas lineales. El tema abarca el estudio de los sistemas lineales de primer orden, así como de orden superior,
con dos o más funciones desconocidas. En casos homogéneos y no homogéneos, todos los sistemas lineales que se tratan en ese tema son de coeficientes constantes. Debido a esto, es posible utilizar el método de los operadores diferenciales para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. El método se basa en la eliminación que se utiliza para la resolución de sistemas de ecuaciones algebraicas. En el caso de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, el método de eliminación reduce el sistema a una sola ecuación diferencial de orden n con coeficientes constantes en términos de una de las variables. Para aplicar el método es necesario expresar el sistema en términos de operadores diferenciales d. Veamos algunos ejemplos de cómo expresar un sistema lineal en términos de d. Entonces va el primero, dice, escriba los sistemas dados en términos del operador diferencial d. ¿Ok? Y tenemos aquí el sistema A, donde tenemos 5x' menos 2y es igual a 3. Y se expresaría en operador diferencial como 5dx menos 2y igual a 0. La siguiente sería 2x más 4y' igual a 7, que se expresaría 2x más 4dy igual a 7. Continuamos, vemos en el B, x' menos x más 2y es igual a 0. Se expresaría como d a la menos 1 por x más 2y es igual a 0. ¿Qué hicimos aquí? Factorizamos, ¿verdad? Abajo, 3x más y' igual a 0 sería 3x más d por y igual a 0. X doblemente prima menos 4y' es igual a 0, que sería d al cuadrado de x menos 4dy igual a 0. X doblemente prima más x' más y' es igual a 0, que sería igual a d al cuadrado más d por x más d cuadrada por y igual a 0. X doblemente prima más x' más y' más y es igual a 0, quedaría como d cuadrada más d por x más d más 1 por y igual a 0. Y x triplemente prima más y doblemente prima más y es igual a 0 quedaría como d cúbica de x más d cuadrada más 1y es igual a 0. ¿Se entiende? Ok. Ahí les va unos para ustedes para que lo expresen de esta manera. Apunten. ¿Listos? Sí, profe. Dice, escriba los sistemas dados en términos de operador diferencial de. Así van a poner igual las instrucciones. ¿Ok? Solamente para que practiquen. ¿Le puede repetir, profe? Ahí están en la pantalla. Donde dice ejemplo 1, las instrucciones los van a repetir. Ah, ok. Ajá. Van a escribir, escriba los sistemas dados en términos del operador diferencial de. ¿Listos?
Va. Número 1. ¿7x triplemente prima? Menos 2x prima. Más 2y prima igual a 4. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? No, porque lo estoy inventando con mi cabeza. Alguien que lo repita, que lo haya apuntado completo. 7x triplemente 7x triplemente prima menos 2x prima más 2y prima igual a 4. Gracias. Siguiente. Número 2. Tres x más 8y prima repito, 3x más 8y prima más y triplemente prima menos 6y prima igual a 4. Siguiente, número 3. ¿Listos? X triplemente prima más X doblemente prima más X prima más X igual a 0. Dice mi mamá que hasta tú saliste con algo. ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde lo compró? Ahí en la web. Y se la agarré en especial y era 3XL. Le dije, sí le va a quedar. Regalo. ¿Listo, chicos? ¿Ya lo apuntaron? Ok, con esas 3 nada más para que medio practiquen. Ok, nos vemos el día de mañana y estamos pendientes con el tema, ¿ok? Profe, Vale. ¿el viernes es examen? No, hasta la siguiente semana, el lunes. Ah, ok, muy bien. Gracias. Acuérdense que esa semana tienen que jugar los juegos.
y el viernes van a hacer una evaluación de sus compañeros referente a los juegos. Les voy a pasar una rúbrica. Ah, muy bien, gracias. ¿Ok? Sale pues chicos, que tengan bonita noche, cuídense mucho, hasta mañana. Profe, ¿no pasó lista? Buena tarde, profe. No, todavía Buenas no tardes, está profe. lista.